Mi nombre es Evelyn Sánchez Arguero, soy del grupo 035. Mi asesora es Viridiana Concepción Disip Amaro. La actividad que voy a presentar se llama el átomo y sus alcances. El primer modelo atómico fue de John Dalton, el cual formuló su teoría atómica basada en observaciones experimentales en 1808. Dalton se basó en 5 postulados. Toda la materia está constituida en pequeñas partículas llamadas átomos. Por ejemplo, una moneda de cobre está constituida por miles de átomos de cobre. El postulado número 2 dice: todos los átomos de un elemento dado son similares entre sí y diferentes de átomos de otros elementos. Como podemos ver aquí, tenemos diferentes átomos: el átomo de nitrógeno, el átomo de aluminio y el átomo de silicio. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que los átomos de silicio son diferentes de los átomos de nitrógeno y entre sí son distintos. Es porque se está representando a un átomo de un elemento diferente, aunque son similares entre sí, refiriéndose a la masa y el tamaño. El postulado número 3 dice: los átomos de un mismo elemento son idénticos en su masa y tienen las mismas proporciones físicas y químicas. Número 4. Los átomos de 2 o más elementos diferentes se combinan para formar un determinado compuesto. Aquí vemos un átomo de carbono que se une a 2 átomos de oxígeno para formar un compuesto llamado dióxido de carbono. En este postulado podemos mencionar algo importante, y es que en una reacción química hay un reordenamiento de los átomos, lo que implica que ningún átomo se crea, se destruye o se descompone. Por lo tanto, su masa se mantiene constante, tal como lo indica la ley de la conservación de la materia. El postulado número 5 dice: los átomos de diferentes elementos pueden unirse en diferentes proporciones para formar de un compuesto diferente. Por ejemplo, la molécula del agua y la molécula del agua oxigenada. Aquí 2 átomos participan para la formación de este compuesto, en este caso el hidrógeno y el oxígeno, y lo hacen de una proporción diferente, ya que tenemos un átomo de oxígeno y 2 átomos de oxígeno. Sin embargo, el nombre del compuesto y las propiedades cambian, pues tenemos agua y abajo tenemos agua oxigenada. Aquí tenemos el modelo de Thomson. En 1904 propuso que los electrones y los protones estaban distribuidos de manera aleatoria por todo el átomo. Por lo tanto, se consideraba que el átomo era eléctricamente neutro. A este modelo se le conoce como el modelo de Budin, con pasas. Este modelo de Thomson era bastante razonable y fue aceptado durante varios años, ya que explicaba varios fenómenos, por ejemplo, los rayos catódicos y los canales. La diferencia con el modelo de Dalton y el de Thomson es que el de Dalton se consideraba como una esfera, sin ningún tipo de carga, y el modelo de Thomson tiene una carga negativa. Son los electrones que están incrustados en la masa del átomo que tiene carga positiva y ya está distribuida de manera uniforme. Rutherford nos presenta el modelo de la estructura interna del átomo. Aquí lo tenemos. En 1911, Ernest Rutherford descubrió que el interior de los átomos estaba prácticamente hueco, a excepción de la parte central ocupada por un pequeño núcleo, en el que se encontraba toda la masa del átomo, y que además tiene una carga positiva. Él bombardeó con una fuente de radiación alfa una lámina de oro. Aquí la tenemos dibujada, aquí se ve. Aquí.
¿sí? Una lámina delgada de oro. Algunas partículas de rayos alfa atravesaban la lámina, pero otra retornaban como si chocaran con una pared. Como podemos ver en esta representación, chocan y se desvían. Con esto demostró que el interior de los átomos no era completamente huecos, que existía un núcleo y que dentro de este núcleo existía algo que tenía carga positiva y a lo que llamó protón. Por lo tanto, este modelo sugiere que la carga del átomo está concentrada en el núcleo. Aquí tenemos al físico danés Niels Bohr. En 1913, este físico postuló la idea de que el átomo es un pequeño sistema solar con un pequeño núcleo en el centro y una nube de electrones que giran alrededor del núcleo, y se introduce el concepto de órbita en el que el átomo absorbe o emite energía. La principal diferencia entre el modelo atómico de Rutherford y el de Bohr es que en el primero los electrones giran describiendo órbitas que pueden estar a una distancia cualquiera. A una distancia cualquiera del núcleo. Perdón, es que quería regresar la diapositiva para enseñarlo, pero no pude. Mientras que en el modelo de Bohr, los electrones solo se pueden encontrar girando en determinados niveles. Ecuación química y modelos atómicos, y la forma en que los átomos forman enlaces. Aquí vemos las partes que forman una ecuación química. Las sustancias iniciales se llaman reactivos porque son las que reaccionan, y las sustancias finales se llaman producto porque son las que se obtienen. La flecha significa produce. El coeficiente representa el número de moléculas que hay de la sustancia. El subíndice representa el número de átomos que hay en una molécula. Una reacción química involucra el reordenamiento, separación o combinación de átomos. Es un cambio en los enlaces que hay entre los átomos por el desplazamiento de los electrones de valencia. Una ecuación química es una representación escrita de una reacción química, como esta ecuación que está representando la reacción de combustión del metano, y se puede leer de la siguiente manera. Una molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno para producir una molécula de dióxido de carbono, más dos moléculas de agua, y aquí está representada la ecuación química empleando el modelo atómico de Bohr, en donde se está enlazando un átomo de carbono más 4 átomos de hidrógeno más los 2 átomos de oxígeno, representados en color dorado en la manera en que se enlazan cada uno de estos átomos, y también se ve cómo cambia y se reordena la posición de los átomos cuando sucede una reacción química.